¿quién no va a recordar a Fernando Chappell? Década del 90 principalmente, toda esa década brillante que tuvo como árbitro internacional peruano. Un orgullo muy grande de conversar contigo, Fernando. ¿Cómo estás? Un placer saludarte, Joel Ochoa. ¿Qué tal, Joel? Un gusto mío estar con ustedes, contigo. Gracias por la invitación y a tus órdenes, a lo que tú quieras consultarme. Siempre es bueno conversar con la gente que en verdad nos dejó, sobre todo en el arbitraje internacional, muy buenos momentos, ¿eh? Muy buenos momentos. Te digo, tú bien sabes por la experiencia que tienes, los años pasaron y como que esto se desdibujó, no solamente en el fútbol, sino también en el arbitraje. Recordaba mucho tu presencia en los partidos, sobre todo por la personalidad que le ponías en cada encuentro. ¿Qué recuerdos tienes, Fernando? Y quiero que me confirmes, porque no lo tengo bien en claro. La insignia FIFA la recibes el 89, tengo entendido, y el 90 creo que ya empiezas a actuar internacionalmente. ¿Así es así? Sí, precisamente fue el 89, en la cual se me da la oportunidad de reemplazar a uno de los árbitros internacionales, y esto por Adolfo Reginato, miembro de la FIFA, que había viajado a Perú y que conversó conmigo porque él estaba interesado de reflotar, de darle respiro a la gente de Sudamérica, ¿no? Y me dio a arbitrar un partido y conversó conmigo, me dijo, mira, yo te quisiera invitar a que formes parte digamos, de esta reunión, porque quiero tenerte en la categoría internacional. Me parece que eres un árbitro con mucha personalidad, tienes que hacer algunas correcciones, porque la cosa no fue fácil. Joel, tienes que hacer algunos cambios en la forma con que tú trabajas, pero quisiera tenerte. Así que, bueno, empezó ahí el gran desafío, porque yo recién estaba empezando en la carrera arbitral. Sabes que el arbitraje no es muy sencillo, ¿no? Es un cuello de botella que no siempre todos llegan, y cuando estás a punto de llegar, siempre hay una característica muy especial del ser humano en la cual comienzan a bloquearte la situación, cosas del mundo en general, ¿no? Pero en realidad creo que fue una invitación muy interesante que la acepté. Es más, todos los árbitros internacionales de aquel entonces me animaban a que siguiera esto, ¿no? Y fueron momentos muy, muy agradables, muy interesantes. Interesantes, pero también yo siento, porque yo trabajaba en ese entonces en un medio de comunicación, en una revista Estadio, me acuerdo muy bien, donde yo sentía, yo veía que había una revolución en el arbitraje cuando tú entraste. Es más, pasaron los años y creo que tú fuiste una de las personas que denunció algunos hechos de corrupción en el arbitraje. Y eso no solamente, bueno, te ganó anticuerpos, te ganó, bueno, muchas personas que no te vieron bien. Eso seguramente lo recuerdas hasta ahora, Fernando, ¿cierto? Sí, claro, cómo olvidar. Es parte de mi vida, de lo que quisieron destruirme, ¿no? Porque en aquel entonces era un Fernando Chappell que salía y decía lo que pensaba, pues, pero es que yo no iba a aceptar jamás que algún personaje llegara hacia mí y me ofreciera dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque en mi estructura no estaba aceptar nada de ese tipo de cosas, porque yo venía de un hogar formado donde obviamente había recibido lo elemental que debe recibir un ser humano, que es respetarse a sí mismo, ¿no? Y respetar el apellido que te han dado. Y eso lo aprendí. Para mí no era muy sencillo ver cómo me ofrecían dinero a cambio de que yo los ayudara. O sea, ese concepto nunca entró en mi cerebro, en mi cabeza, no podía. Yo no podía con mi genio, entonces yo veía que las cosas estaban mal y las expresaba. Pero no ¿Quién te me... ofrecía dinero? ¿Quién te Los ofrecía dinero, dirigentes, los Fernando? dirigentes, los ¿Pero qué dirigentes. dirigentes? ¿Te No vale acuerdas los la pena. dirigentes? Ya, mira, Joel, con todo el cariño y el respeto te digo, Está, no va, está, está, ya está no bien, vale la está pena. bien. Ya no Está bien, vale pero la pena de solamente, ese mundo. sí, pero solamente dime para recordar ese tema, eran equipos, Sí, claro, equipos equipos, grandes. equipos grandes, ¿cierto? Ya, ahora Claro. sí lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Entonces, cuando tú, Equipos grandes, medianos y chicos, que fueron, a todos, que fueron acostumbrándose
a mi forma de pensar y pararon allí, ¿no? Porque, lógico, yo recién empezaba, entonces era el árbitro el más joven, que aparecía con una forma de ver las cosas igual diferentes. Yo soy, Ahora, sí, digamos, si me permites, de la idea en la cual la corrupción no va de ningún tipo. Eso es la lacra del mundo. Eso destruye al ser humano. Lamentablemente mis compañeros no me quisieron escuchar y y hicieron gala sí. de una situación y crearon toda una historia para sacarme el arbitraje. Ya yo me había ido, obviamente, porque había renunciado por fax a la Confederación Sudamericana, a la Federación Fernando, Peruana, y me fui. Fernando, la gente se acuerda mucho de ti, como dije, de un árbitro con mucha personalidad, pero creo yo que no se acuerda mucho del final de Fernando Chaper en el fútbol peruano. No te hicieron caso en la Federación Peruana de Fútbol eh, con todas estas denuncias que hiciste. Es más, te ganaste muchos enemigos. Y lo que me sorprende más, Fernando, es que solamente tú tenías la voz cantante. Habían otros árbitros y árbitros también con nombres que eran muy apreciables, que toda la gente se acordaba también de ellos, buenos árbitros, pero no hablaban nada absolutamente. Eh, que nació hacer esas denuncias por lo que tú me cuentas, porque esto viene de familia, porque tienes valores, porque tienes principios, pero los demás, ¿qué? Los demás se quedaron callados. Sí, Estamos hablando de Paquir Ramírez, estamos hablando de Montalbán, estamos hablando, en ese entonces no sé si estaba Leibniger, creo que sí, y habían varios más, ¿no? había mucho, por supuesto. Yo en ese momento lo respeté y lo respetaba y lo sigo respetando porque tienen una forma de pensar no igual a la mía, diferente, pero que yo soy un convencido que el derecho de una persona empieza donde empieza el derecho de la otra, ¿no? Claro. Entonces, esa era mi opinión, pero no necesariamente era la opinión de los compañeros que estaban en ese momento del arbitraje. Y me gané muchos enemigos, no solamente fuera, sino adentro, porque la corrupción estaba dentro del seno arbitral. Y yo lo había visto, lo quise denunciar, pero como te dije, no me quisieron escuchar. La Federación Peruana empezó a actuar de una forma equivocada, digamos, en ese aspecto, y ya fue el fin de la historia cuando uno de los presidentes de la Federación Peruana de Fútbol me bajó de categoría, porque simplemente yo era el presidente de la Asociación de Árbitros y no había permitido de que esta persona llegara a mi institución a decirme de que teníamos que apurar en la inauguración de los baños y que ese lugar que yo había señalado, que iba a un ovalín, ¿no? Ovalín, un baño de mármol que habíamos comprado especialmente para mis compañeros, para los árbitros que merecíamos eso. Me dijo, pónganle cualquier cosa ahí, pónganle lo que encuentren, pónganlo, pero tenemos que inaugurar el campeonato. Yo le dije, miren, discúlpenme, ¿no? Eso lo podrá hacer allá. Acá usted está en la Asociación Peruana de Árbitros de Fútbol. Así que, por favor, aquí no me venga a dar órdenes, porque yo soy el presidente de esta institución. Usted de allá me bajó de categoría. ¿Te das cuenta? Seguramente. Hacía todo. No Seguramente importa, no con el importa. respaldo de la propia Federación Peruana de Ah, Fútbol. Cuando la sí, corrupción se claro. enquista, en un ente, en este caso era en ese entonces era Coreja, lo que ahora la conocen como la CONAR, es muy difícil que se elimine la corrupción. No No. sé qué puede estar pasando ahora, pero en fin, esos son temas totalmente Permíteme, diferentes. Dime, permíteme si me das un minutito dime, para contarte otra anécdota relacionada con este dime, tipo de dale, cosas, para que veas dale, el dale. nivel de gente que teníamos. Otro presidente de la federación me llama a su despacho y me dice, Fernando, quisiera conversar con usted, pero quiero, así de usted, quisiera conversar y decirle, quiero que usted vaya y acepte la invitación que Chile, ¿no? Está dando hacia usted para que vaya a dirigir un partido. Chile, Argentina, creo que Chile, Uruguay, no me acuerdo, ¿Ya? selecciones, ¿no? Y yo le pido que vaya, por favor. Y le digo, por favor, no. Le digo, doctor, yo no voy a ir. ¿Pero por qué no va a ir? Es el Perú. No es el Perú, por favor. Los señores de Chile están en huelga. ¿Cómo voy a ir yo, un árbitro peruano, ¿no? A romper esa huelga? Si son mis compañeros de allá también. Me dijo, con usted no se puede. Siempre crea problemas. El que crea problemas es usted.
porque no se da cuenta que lo más esencial que tiene un ser humano es el respeto a sus compañeros, y los chilenos esperan eso de mí. ¿Cómo voy a ir yo? Bueno, después fue un argentino, ¿no? Se metió ahí entre los palos. Ellos, como siempre. Supongo, no, son casos que, bueno, nos enteramos sí en parte, pero no. eh, ahora ya estoy totalmente seguro de las cosas que yo también escuchaba. Eh, También lo que me sorprende, y esto lo vuelvo a decir, ¿te acuerdas quién era el presidente de la Coreja? Era Alberto Tejada Burga, papá de Alberto Tejada Noriega. Él era en ese ¿Cuándo? ¿En entonces, qué época? ¿En qué época? cuando tú estabas reclamando, denunciando ese tipo de hechos. No, 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 ¿Quién estaba? ¿Te no. acuerdas? Que solamente dime quién estaba. Yo no quiero que comprometas A a ver, nadie no, después de tiempo. creo que no, no me acuerdo, creo que era Bardales, un tal Bardal, Bardales. Sí, puede sí. ser. No me acuerdo muy Porque bien de esa ya, época, pero lo único que tengo de recuerdo de las comisiones de árbitros es la gente siempre interesada en ayudar, en apoyar. Lo que sucede es que siempre encontraban la pared en la federación, porque lo que quería hacer la comisión de árbitros, no le daba el visto bueno a la federación, porque habían intereses creados, pues mientras que las comisiones se sacaban el alma en darle el mejor ambiente, mejor trabajo, los árbitros de la federación bloqueaban. ¿Por qué? A los años me di claro, cuenta pues que habían intereses. Pues. ¿Por qué? Porque no se permitía que un árbitro creciese sin necesidad del apoyo de la federación. El árbitro puede, Joel, desarrollarse sin ningún problema. El gran totalmente. problema, el gran inconveniente es cuando tú pones por encima de tu personalidad, ¿no? La ayuda a terceros. Ahí está, eso es lo malo. O sea, si tú eres bueno, bueno vas a ser siempre. No te preocupes que la federación te va a tener que apoyar. Esa es la verdad. Pero cuando tú comprometes el desarrollo de tu carrera, porque lo que dice la federación es más importante, es el fin de tu día ya como árbitro, como persona, como ser humano, porque has comprometido la lealtad que tienes para con el reglamento por 2, 3 pesetas. Ese es el problema. Entonces, hoy en Eh, día, cuando uno decimos sí, las cosas por su nombre, la claro. gente se asusta. Dime una cosa, ¿esto hizo que te retiraras del arbitraje antes de tiempo? Sí, claro, ya yo no podía. Cuántos años crees que te faltaban para dirigir? 9, 9, 9, Te faltaban 9 años. 9, porque tenía 36. O sea, me podía haber ido hasta los 45. A ver, te voy a decir una situación que muy pocos la saben. Yo lloré el día que tomé la decisión de irme. Estaba Ramírez al costado y estaba mi esposa al otro. Le dije, ya no voy ¿Qué más. Ramírez? ¿Qué José Ramírez. Ramírez? José Paquir. Ramírez, Paquer, sí. Y le dije, Ya, no voy más, esto no es para mí, no puedo, no puedo. Te entiendo, no podía, no podía, porque la forma de pensar a los años, cuando ya yo había salido del arbitraje, cayó Fujimori por la corrupción, ese claro, sí. día todos voltearon a mirarme, a decirme, sí, pues tenías razón. Pero claro que tenía razón. Si me habían ido a mi casa a ofrecer $15,000, que me buscaban con 5,000, se metían al campo a abrazarme y me decían, tienes un Mazda del 91. Queda aquí, o sea, era una podredumbre tremenda, como Sí, existe ahora también. supongo, Fernando, que no eran los propios presidentes, eran enviados por ellos, ¿cierto? No creo que se Claro, acerque un X, ¿no? Decirme, ¿sabes qué? Te voy a dar $10,000, 15,000, 5,000. Qué triste, realmente. Fueron momentos que, que la verdad que lamentables y para el arbitraje peruano. fíjate tú, Joel, 25 años luchando contra esta lacra, ¿ok? Y un día cuando me enfermo yo antes de retirarme, porque lamentablemente una mala praxis aquí en una de las operaciones que tuve, se me infectó y Sí, estaba camino a la septicemia. Pero wow, el control que tuve de la familia, de mi esposa y todos los alrededor me sacaron de ese cuadro complicado, pero sin embargo, lo que estaba allí era pues el germen de la corrupción. Entonces, cuando me llaman sin por duda. teléfono algunos periodistas y me buscan, yo digo lo que yo había visto, pues que se estaban vendiendo determinados árbitros para los partidos de fútbol. Compañeros, ¿ah? Esta gente que yo estaba afuera por la enfermedad,
hizo todo lo posible, todo, armó todo un tinglado de mentiras y de cosas para que la gente no me permitiera regresar. Yo ya había tomado la decisión de no volver, porque ya había dado el fin me había enfermado, esto psicológicamente me había destruido, entonces dije, no más. Pero desde allí Joel partió hace, te estoy hablando, ¿cuánto? 23 años, 24 años, ¿no? Claro, claro que sí. Claro. Toda una imagen de desgaste y de tirarme con todo. Me hicieron leña en Lima. Yo era lo peor, yo había tenido esto, yo había sido lo otro. ¿Por qué? Porque osé decir, allí hay corrupción. Y como que la hay, pues. Como que la hay. A los años se dieron cuenta que yo había dicho la verdad. Pero ya había pasado. Y es muy fácil también, Fernando, es muy fácil ir con dinero, es lo que yo puedo estar pensando, ir con dinero, un medio de comunicación, mira, ¿sabes qué? Te doy este dinero y Chappell, tienes que hablar mal de Chappell también, porque todo es un conjunto de situaciones y todas son lamentables. Fernando, tú tuviste, y eso es lo que, bueno, cambiando de tema, creo que fue de Ripley, creo que nunca más pasó, de repente dime que sí, no sé, esta situación de ese partido Cristal Colo-Colo, el 90, y donde tu nombre ha quedado ya registrado como el árbitro que actuó, que fue el juez de un partido siendo local Sporting Cristal, porque creo que eran colombianos, si mal no recuerdo, ecuatorianos, los árbitros que iban a venir por un partido por Copa de esos dos equipos, pero hubo una descoordinación con la Confederación Sudamericana de Fútbol. Y tú entraste teniendo, creo yo, un año con la insignia FIFA, no tenías más, pero te dijeron a ti. Tenía apenas 5 meses de haber entrado a la categoría FIFA. Cinco meses. Entonces se reúne en la Federación Peruana de Fútbol, o no sé, en la Coreja, no me acuerdo, bien, cuéntale bien al público, para elegir al árbitro o a la terna, en este caso, que estarían arbitrando el partido Cristal Colo-Colo, y eran peruanos, imagínate, de un equipo de Chile. Ya me imagino lo que era eso. ¿Te acuerdas de ese momento, sí, claro. Fernando? Más o menos eran las 3 de la tarde, sonó el teléfono, estaba trabajando yo en una institución bancaria del Perú, y me dicen, Fernando, los árbitros colombianos no han llegado para el partido de esta noche, te piden por favor que vayas con tus cosas, igual como todos los FIFA. Así que salí, pedí permiso y me salí y fui al estadio, y estaban todos los FIFA, efectivamente, pues, ¿no? Y se había tomado la decisión de que un grupo, la terna peruana, saliese a dirigir el partido. Entonces se pusieron todos los mecanismos adecuados para evitar confusión, dolo o error, como quieras llamarlo. Iba a haber 2 sorteos. De los 7 que estábamos ahí salían 3 primero, ¿no? 4 primero, ¿ok? Y claro, de esos 4 iba a otro nuevo sorteo, y el último en salir iba a ser el árbitro, ¿no? Entonces yo, sinceramente, te lo digo con honestidad, yo le decía, haz trampa. No querías. Le decías trampa, claro, no quería. Carlos Montalbán, ¿no? Le decía Paco, trata de ganar el número, yo 5 meses que voy a arbitrar, o sea, realmente tenía miedo, tenía una angustia tremenda, y me decían, no, tranquilo, no vas a salir, porque no creo que tengas mala suerte, ¿no? Y dicho sea de paso, los 4 primeros fueron en este orden, ¿no? Salió, en el primer sorteo salió Montalbán, Ramírez, Leibleger y Chappell, los 4. Entonces el resto quedó al margen. El resto hacía chacota a nosotros, porque nosotros nos habíamos quedado con la carga emocional. Ellos ya estaban tranquilos. Claro. Entonces, de los 4 que quedaban, el último otra vez fui yo. O sea, último en el primer sorteo, último en el segundo, y habían dicho, el último es el árbitro, y se agarraron el último. Entonces el presidente de la Federación Chilena le pregunta al doctor Nicolás Delfino, ¿no? Le dice, por favor, quisiera que usted sea tan amable de decirme la experiencia de Fernando, cuánto tiempo tiene en FIFA, y el hombre estaba mirando para todos lados porque no sabía qué decirle, pues, ¿no? Y le volvió a insistir la experiencia. Entonces volteó y le dijo, 5 meses, nunca arbitró un partido internacional, es la primera vez que lo va a hacer. Pucha, Dios. El hombre se puso pálido, pero se dio cuenta que era un momento crucial para el fútbol. Volteó, me dio la mano y me dijo, yo confío en usted, Fernando. Haga lo que sabe, tranquilo.
Y salí, pues, y salí. Dios mediante, la cosa salió espectacular. Orozco se metió, me acuerdo de Orozco, se metió Orozco era el comisario, ¿cierto? al comisario. Se metió al camerín, se metió a la ducha, porque habíamos hecho un partido que nadie podría imaginarse, impecable. Y me acuerdo que salió en una revista y decían, recuérdenlo, Chappell se llama. A partir de ese momento, yo tuve que lidiar con un punto en contra, que era ese ánimo de quererte poner todo a favor tuyo, pero en realidad quererte tirar para abajo, pues esa es la característica. Claro. Y ahí la tuvimos que luchar y seguir adelante. Y ganó, me acuerdo, Colo-Colo 2-1, ¿cierto? Sí, claro, ganó Colo-Colo 2-1, los chilenos quedaron tranquilos porque lo que decía la revista era, jamás hemos visto un árbitro tan imparcial y sobre todo tan tranquilo para dirigir el partido y que no se ha hecho ningún problema. Y por eso la revista Minuto 90, me acuerdo que se llama. Minuto 90, claro, que era la mejor revista allá en Chile. Minuto 90 saca un editorial y el título de la revista era, recuérdelo así, Chappell se llama. Sí. Chappell se llama. Imagínate. Que ¿Qué te molestaba, si te molestaba algo, las actitudes que tenía el futbolista peruano cuando arbitrabas, cuando estabas dentro de una cancha? El tratar de sacar la vuelta cuando estamos viendo que está cometiendo el error y siempre quiere ser el vivo de la película. Pues lo estamos viendo que está cometiendo la falta y era imposible, muy complicado para aceptar el error, ¿no? O sea, esas cosas, por ejemplo... Y eso eran jugadores de todos los equipos. Sí, había de todo, ¿no? Como que habían caballeros, ¿no? Había jugadores de todo nivel, de todo tipo, como te digo, ¿no? Habían jugadores en los cuales... ¿Qué tal era Carranza, el Puma? Carranza contigo, o con los arbitrajes, o con los árbitros, mejor dicho. Carranza es un buen tipo, obviamente, buen tipo. Y conversábamos mucho cuando nos encontrábamos por diferentes partes, porque él estaba en todo apogeo de la carrera y yo también había empezado lo mío en el arbitraje, ¿no? Entonces nos encontrábamos siempre en diferentes lugares y siempre tuvimos una cordial comunicación, porque, como te reitero, es un buen tipo. Pero cuando entrábamos al campo, ¿no? Él se transformaba y yo a lo mío. Entonces, claro. Obviamente él entraba fuerte, pero yo tratando de aplicar la reglamentación y él siempre también tratando de ser ganador y yo no iba a dejar que el arbitraje te quedara de lado. Entonces siempre había una... Tú fuiste un árbitro muy respetado, ¿eh? Muy respetado, y eso sí doy fe. Tú fuiste el árbitro y eso también la gente lo recuerda mucho más si son hinchas de Alianza Lima, por el tema de que se va a cumplir los 25 años de ese 6-3, en donde aparece justamente como juez principal Fernando Chappell en el estadio de Matute. ¿Te acuerdas mucho de ese partido? Supongo, creo que fue tu último clásico, dime que no. El último de mi vida. ¿Tu último clásico que arbitraste? Se acabó mi carrera ahí. Ahí acabó mi carrera. A ver, perdóname. ¿Se acabó la carrera de Fernando Chappell en el arbitraje peruano o se acabó porque era el último clásico? No, se acabó la carrera porque ya a los días yo renuncié y me fui. Ah, mira tú, no me acordaba de eso, de eso. ¿Qué recuerdos tienes de ese partido, Fernando? Bonito, porque era siempre recibir la nominación de un clásico. ¿Ah? ¿Perdón? Abierto, el fútbol abierto. Creo que habían sido expulsados 2 jugadores, ¿no? Mucho más abierto, a eso me refería. Pero lo que tú me estás hablando es de antes del partido. Claro, 5 expulsados, imagínate. Pero antes del partido, por ejemplo, todo lo que se arma, la parafernalia, los periodistas, la gente que compra las entradas y los árbitros que tienen lo suyo también, pues porque los árbitros tenemos que estar preparados, tenemos que ir mentalizados hacia el juego y eso mucha gente no lo sabe, pero muchos de los árbitros trabajan con psicólogos, vamos de la mano con psicólogos porque no es fácil
tener que soportar tanta presión de todo orden, ¿no? Hoy en día, una de las críticas al arbitraje peruano es que no tienen psicólogo, pues. Los árbitros se caen por pedazos y nadie los ayuda. Entonces, ¿quién los va a ayudar a tremenda carga emocional? Entonces, uno de los psicólogos me enseñó a que yo llegara al estadio y ya la carga de los cánticos ya las tenía yo desde media hora antes. Entonces, cuando yo salía en mi carro rumbo al estadio, yo iba escuchando aquí los cánticos de la U, los cánticos de la Alianza, y cuando llegaba al estadio ya los había tenido, pues ya me había preparado para eso, ¿no? Entonces, me acuerdo que el asistente fue Zamora y Postigo, ¿no? Dos grandes compañeros. Sí. Y mis indicaciones fueron muy simples porque ya salíamos constantemente, ¿no? Que ellos tenían toda la autoridad de marcar lo que señala la regla, ¿no? Y que siempre dejaran jugar la fluidez, que era importantísimo, ¿no? Importantísimo. Y dejé jugar. Y el partido resultó siendo, hasta estos momentos, 25 años, ¿no? Uno de los siempre juegos en los cuales lo ponen, lo señalan, el 6-3, claro. No porque ganó Alianza, sino porque en realidad sí, claro que sí. El juego fue algo interesante. Pero sí me acuerdo mucho también que seguramente recibiste quejas de ese primer gol que hizo Alianza Lima, creo que era el empate, el gol de Marquinhos, en ese tiro libre, en donde se adelanta, no me acuerdo quién, si fue Carti se adelanta, porque son muy pocos los árbitros que ante una situación así, que sea dentro de la regla, y sí se debe repetir otra vez el tiro libre cuando se adelanta un defensor, y eso pasó, ¿no? Eso sucedió, lo volviste a repetir y metió justo Marquinhos. ¿No? En ese momento yo dije, uy, se le va a complicar la cosa a Chapel ahora. Se le complica. Menos mal que no, menos mal que no. Mala suerte, pues, pero la cosa era, la regla es la regla, ¿no? Es como cuando en ese partido expulsé a Carranza y a Ruiz, ¿no? Y ellos habían caído a un costado. Pero como ya me conocían, ¿no? Y yo los había visto, porque cada uno se había metido un puñete y se había escupido uno a uno, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Lo voy a meter. Ah, mira qué bien, se metieron un puñete y se han escupido. ¡Qué aplauso!, ¿no? No, pues era expulsión, ¿no? Y estoy cerca. Y Carranza sabía que yo lo había visto y me dijo, no lo haga, por favor, no lo haga. No lo... Ya no estaba con la tarjeta roja. Chao, roja, ¿no? O sea, cosas de ese tipo, pero él sabía que no iba a votar, porque si lo hace, entonces ¿para qué no? Debía haber pensado antes, ¿no? Fernando, es difícil ser árbitro, o bueno, en ese entonces cuando lo eras, y reconocer que eras hincha del Boys. Fue difícil, ¿ah? Fue bien difícil porque un poco tú lo reconociste, ¿no? Perdóname, Fernando, tú reconociste, sí, claro, que eras hincha del Boys. Sí, claro, pedí que nunca me programaran al Boys. No, pedí, está bien. Por carta a la Federación Peruana que no me programaran para jugar el Boys, cuando jugara el Boys, porque, a ver, una infidencia que es importante saber, yo me sentí mal cuando el Boys perdió por culpa mía, porque lo reconozco. Malogré el partido en el año 90, la final del 90, porque hay que ser hidalgo en reconocer que uno se equivocó, y me equivoqué, sufrí tremendamente. ¿Por qué? Porque fui más papista que el Papa, pues, o sea, ahí aprendí de que cuando las cosas hay que dejarlas, no te pegues mucho al reglamento, que eso no te ayuda a crecer. Y me refiero en el gol, por ejemplo, de Adao, ¿no? Cuando yo sanciono un tiro libre, o sea, fue un golazo, y después dije, pero ¿qué? ¿Por qué lo anulaste? Y el otro yo me dijo, por la regla. ¿Qué tenía que ver la regla en ese momento? Era un golazo, ¿no? Y yo, terco, dije, no, pues no. Oye, el Boys nunca me lo aceptó, ¿no? Yo trabajaba en el Callao en aquel entonces y nadie sabía que yo era hincha del Boys también, pues, ¿no? O sea, pasaba yo y la gente me esperaba en la puerta de la institución bancaria y sabían que yo entraba. Tuve que entrar por otro lado, hasta que en algún momento me crucé con la tía Quita, no sé si tú... Claro que sí. Me metió tremendo manazo un día, porque me encontró en el cementerio, sí, en el cementerio, que había ido yo a ponerle flores a mi padre. Y él me vio, pum, me metió un lapazo, ¿no? Tremendo lapazo. Y nada, tranquilo, pues es no parte del fútbol, ¿no? Ahora, sí, suena raro decirlo, ¿no? En estos años,
que tú siendo reconocido hincha del Boys le pidas a la federación o a las personas que representaban a la Federación Peruana de Fútbol no arbitrar al Boys. Se supone que también todos los árbitros, y dime tú has estado con ellos, también son hinchas también de muchos equipos. No, no creo que dejen de ser hinchas de un equipo. Y jamás nadie, excepto tú, fue a la federación a decir, mire, yo no quiero arbitrar el Cristal porque soy hincha de Cristal. Te imagino lo que pudo haber sido todo eso, ¿no? Entonces, ahí sí podría darse el caso, que es una cosa lógica, por sentido común, creo yo, que los árbitros muchas veces también en su momento podían haber favorecido a un equipo por su hinchaje también. La verdad que no te podría responder eso por ellos, porque en mi caso, yo reconozco que malogré ese partido y ya no quería arbitrarle al Boys porque Sí, uno no se siente preparado. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, mi tío Raúl había jugado por el Sport Boys y por la selección peruana. Mi padre había sido exjugador del Sport Boys, mi otro tío por el Sport Boys y el otro tío había sido dirigente del Sport Boys. Yo crecí con todas las indicaciones del Sport Boys, o sea, y era el Sport Boys que estaba en el serio. ¿Cómo voy a olvidar yo el Sport Boys? No, pues si lo tenía acá. Entonces, cuando jugaba el Sport Boys ya de broma, yo decía, atacan 12, pues no, o sea, atacaban los 11 del Sport Boys mayor, ¿no? O sea, 12. claro. Pero no, yo pedí por carta que no me programaran y nunca más le volví a arbitrar al Sport Boys. Fernando, ¿de qué te arrepientes del arbitraje? Bueno, cuando tú estabas en Lima trabajando como juez internacional, ¿hay algún arrepentimiento que tienes, Fernando, después de años? Haber creído Al- mucho en la gente que estuvo al lado mío. Fui un tonto, realmente. No debía haber creído a los que estaban cerca de mí. Fue el error más grande que tuve. Me di cuenta después ya al final. Pero No hay nombre, no hay nombres, ¿no, Fernando? no, pero saben ya a quién me refiero. Y él lo sabe, Pero, pero bueno, pero es parte de la vida. Parte de la vida. Ya, árbitros también como tú. claro, por supuesto. O sea, yo creo, Joel, que si algo me arrepiento es de haber confiado y creído en las personas. La lealtad es algo que tú lo mantienes de acuerdo a tu nivel de conciencia. Cuando tú das, lo entregas porque quieres entregar y eres abierto y sincero. Pero cuando alguien se te acerca a ti y te da la imagen que eres abierto y sincero, amigo y todo, y al final de muchos años te clava el puñal, o sea, tú te sientes defraudado, no con él, sino contigo mismo, porque fuiste un idiota. Perdóname la expresión, porque me lo decían, me lo repetían, no, así es pues. Así es, y bueno, fueron las cosas que me tocó vivir y nada, es mi A, experiencia. a pesar que estás lejos para ir terminando, Fernando, ¿qué piensas del arbitraje peruano en la actualidad? Qué bueno, que hay muchos buenos árbitros. A ver, por ejemplo, te digo un nombre para que te des cuenta que lo que yo te digo tiene base. Ortega, el árbitro Ortega, Kevin Ortega, a este chiquito casi lo tiran al hoyo. Cuando yo digo al hoyo, casi lo destruyen emocionalmente. ¿Por qué? Porque el árbitro, cuando viene de la tercera categoría, viene subiendo, pero en cualquier momento tiene que caerse. Porque si no se cae, te caes más arriba y no aprendes, cáete ya de una vez. Y se cayó él en un partido municipal con, no me acuerdo con quién, en el Estadio Cristal, donde no expulsa a un jugador porque confió, se equivocó, lo que sea. Pero fue tan profesional Kevin Ortega, porque es bueno como árbitro, es que se preparó todo el tiempo, el año que se atrasó por esta dificultad, y salió como una gacela, y se llevó de encuentro a todos. Eso es cuando eres bueno. Y él es bueno. Pero otros que se caen y no se recuperan es porque no estabas para llegar a la categoría internacional. Entonces, el arbitraje peruano es bueno. Lo que pasa es que hay mucha gente que se mete alrededor para sacar ventaja de ese buen arbitraje. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Hay gente ¿qué hace en la categoría internacional, por ejemplo, si nunca sale programado como árbitro? ¿Qué hace allí? Solamente hay que acomodarse, sacar ventaja, el dinero. El dinero es un mal, Joel, que lamentablemente muchas de las personas lo destruye, ¿no?
No tienen la más mínima conciencia ni miramiento de patear y de hacer lo que sea con tal de tener dinero en el bolsillo. Y eso no es, pues. ¿Gana bien un árbitro de fútbol en el Ahora Perú? sí, ahora sí. Cuando nosotros estábamos Como cuando tú estabas, ¿no ganabas bien? No, 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 Por por eso trabajabas supuesto en que un no. banco. Claro, por supuesto que no. Yo vivía de mi trabajo. El arbitraje era un hobby, ¿no? Hoy en día es todo al revés, pues. Porque el árbitro puede estar entrando mensualmente, a ver, fácil, $8,000, $9,000, ¿no? Si tú vas a un mundial, estás por encima de $60,000. Cada vez que te llaman a un partido de Copa Libertadores, no vienes con menos de seis Ahora, mil. perdóname, Fernando, para que la gente sepa, ¿los árbitros ganan una mensualidad, un salario? En el Perú no. ¿O ellos? En el No, Perú por claro, partido. ya, pero tú me dices, ¿pueden ganar $8,000 qué? $8,000 no creo que por partido, no creo, ¿no? No, ¿De qué mensual. estamos hablando? Mensual, Mensual. porque yo estoy sumando en que los árbitros FIFA salen todas las semanas, ¿no? Entonces, Ya. 7,000 dividido entre 4 es lo que ganarían por cada partido, aparte de los viáticos. Estoy hablando en dólares, Sí. ¿no? O Claro, sea, más o menos. tú sabes cuál es el problema. Pueden ganar muy bien, pero al final que les paguen, pues, porque creo que les están debiendo, como No, pero siempre lo sucede en el. curioso es que no le deben a las categorías internacionales, le deben a las A categorías los, menores. a los internacionales no. Entonces, ellos sí No, están bien. no. Ellos sí están bien. Los actuales se cuidan muy bien, van y piden para ellos, porque el resto que se muera. Esa es la verdad. Entonces, cuando los Correcto. hermanos mayores debieran de defender a los menores, a los indefensos, aquellos que están en tercera y segunda, que piden su dinero porque necesitan para pagarse la universidad, postearse cualquier compra, tener para su pasaje, para la comida. El resto ya no, porque ya Sí. tiene otro nivel, ¿no? Ya, por último, Fernando, ¿tú recomendarías a un chico que recién empieza, tú le dirías, oye, qué bien que seas árbitro, o le dirías, oye, dedícate a otra cosa? ¿Qué le dirías tú? A mí me gusta mucho el arbitraje, pero tampoco puedo cerrar los ojos, ¿no? Hoy en día, en el Perú, el arbitraje no está bien llevado. No le aconsejaría que sean árbitros, porque van a sufrir más de una situación en la cual pierdes tiempo, te vas para un lado incorrecto y al final la vida se te pasa. Entonces, cuando tú miras para atrás, has dejado muchas oportunidades por el tema de arbitraje. Y más aún cuando la gente te falla, peor. Entonces, yo creo que lo que se necesita es una reingeniería en el arbitraje. Pero cuando hablo de reingeniería, significa que vayan los mejores y los buenos, y los que saben del tema, a hacer esta reestructuración. Pero no porque necesitan dinero. Esa es la gran diferencia. Ahora se meten allí porque no tienen otra cosa que hacer, porque no tienen jubilación, no tienen ingresos, no tienen nada. Entonces van y tratan de usufructuar todo lo que pueden y de sacar todo lo que pueden cada vez que van a un lugar a dictar un curso. Dice a dictar un curso de arbitraje. Fernando, has sido muy gentil, realmente ha sido muy provechoso hablar contigo por muchos motivos. Sabía que estabas tú fuera. Hace poquito nada más se comunicó conmigo José Arana, tarjetita, que también está en Estados Unidos, también vamos a hablar con él. Pero en tu caso yo te agradezco muchísimo, Fernando. Tengo muy buenos recuerdos cuando tú arbitrabas. Yo solamente conversé contigo como periodista 2 veces, lo recuerdo bien, y después no más. Y sí, sí me dio bronca que al final se vaya de arbitraje alguien que había hecho los méritos necesarios para quedarse por más tiempo. Y te fuiste así rapidito, ¿eh? No hubo tantas situaciones que uno diría, oye, ¿por qué se va? No, pero te fuiste calladito, ya me imagino por qué alguien ahí hizo que la gente no hablara mucho de la despedida, entre comillas, de Fernando Chappell, y bueno, cuando nos dimos cuenta ya no estabas más en el arbitraje. Te agradezco, Fernando. No tuve despedida, yo me fui No, claro, y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Yo sé por qué cuando se dan ese tipo de hechos, cuando gente que sabe, gente preparada, gente honesta, cuando ya no lo ves más en el fútbol y nadie dice nada, yo siendo periodista y sí tengo algunos años en esto, yo voy a decir siempre, hoy acá alguien hizo que al final no se comente nada. Y eso no se hace porque te lo digo, sino porque hay otros intereses. Nada más, lo dejo ahí en claro. Te agradezco, Fernando, un placer saludarte
y gracias por la entrevista. Gracias, Joel, a la orden como siempre y cuando tú quieras. Gracias, muy buenas noches. Un abrazo. Fernando Chappell con ustedes. Un abrazo. Gracias.